Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con uno de los hombres más buscados del día, con una persona que se ha convertido en el incordio, en el azote y el que está liderando una rebelión de ayuntamientos de distintos signos ideológicos, de distintos partidos, contra el gobierno, por ese acuerdo que se rompió con el voto de calidad de Abel Caballero el otro día en la reunión de la Federación Española de Municipios y por el cual se discrimina a los ayuntamientos que no tengan superávit, que no tengan remanentes. ¿Cómo está Jorge Azcón? Pues encantado de estar contigo, Javier. Antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer. No es verdad que estoy tan demandado, te lo agradezco, pero no es así. Y también tengo que decirte que yo soy suscriptor de tu programa, soy suscriptor de Estado de Alarma y que muchas noches es el último programa que escucho antes de irme a la cama, así que doblemente encantado de estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias, don Jorge. Hoy has tenido una reunión muy importante donde muchos ayuntamientos, distintos signos, o sea, no es habitual ver a un alcalde del PP ponerse de acuerdo con un alcalde de Esquerra Republicana. ¿Qué os ha unido? Y cuéntame un poco el malestar que has podido palpar, ¿no? Y la situación, porque hay espectadores de estado de alarma que no entienden muy bien qué está ocurriendo y por qué es tan importante esta ruptura del consenso municipalista que ha llevado a cabo el PSOE, aprovechándose que ahora el presidente es Abel Caballero, el cacique de Vigo. Pues yo, Javier, si me dejas contarlo, sí, claro, contando el caso de Zaragoza, yo creo que todo el mundo que nos esté viendo o escuchando lo va a entender sin ningún problema. Mira, el Ministerio de Hacienda ha decidido que va a repartir 5.000 millones de euros entre algunos ayuntamientos de España. Esos ayuntamientos tienen que tener remanentes, o sea, lo que se conoce como ahorros. Se van a repartir 5.000 millones de euros solo entre aquellos ayuntamientos que tengan ahorros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un ayuntamiento como el de Zaragoza, la quinta capital de España, 700.000 habitantes, nos van a llegar 0 euros. En Zaragoza, después de 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas, Zaragoza la han dejado, como suele ser habitual cuando gobierna la izquierda, como la capital más endeudada de España. En Zaragoza no tenemos remanentes que poder aportar a ese fondo del ministerio. Y por lo tanto, como no tenemos remanentes, como no tenemos ahorros, que es la condición que se pone, al Ayuntamiento de Zaragoza llegan 0 euros. Eso significa que aunque los zaragozanos paguen sus impuestos y aporten la parte alícuota, esos 5.000 millones de euros que se van a repartir, lo que va a llegar a la ciudad de Zaragoza es cero. Cero. Si esos 5.000 millones se repartieran como se han repartido los 16.000 millones de las comunidades autónomas, por el peso poblacional, a Zaragoza llegarían 71 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que de 71 millones a 0 euros, la batalla es inmensa. Tenemos 71 millones de razones para reclamar lo que nos corresponde a la ciudad. Y lo que pasa en Zaragoza, con argumentación distinta, pasa en otros muchos ayuntamientos de España. Y esa es la razón fundamental por la que hoy, como tú bien decías, nos hemos juntado alcaldes tan distintos como el de Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, el PNV, Cádiz, Podemos, alcaldes a los que nos une fundamentalmente una idea, no al Real Decreto que ha salido del Ministerio de Hacienda. ¿Hay alguna forma de tumbar ese Real Decreto en el Congreso de Diputados? Porque yo creo que tendríais mayoría, ¿no? Yo creo que eso va a ocurrir. Yo creo que eso va a ocurrir hoy. Los alcaldes todos pertenecemos a partidos políticos, bueno, pues al final importantes de este país porque tienen representación en el Congreso de los Diputados. Hoy en la reunión de esta mañana, si lo trasladáramos a votos del Congreso de los Diputados, habría algo así como, yo creo que más de 180 diputados los que estábamos representados, los que representan a nuestros partidos en el Congreso de los Diputados. Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda ha sido aprobar un Real Decreto. Como todo el mundo sabe, ese Real Decreto tendrá que convalidarse en el Congreso de los Diputados y creo que no va a contar con los votos necesarios para convalidarse. Esa es la razón por la que en la reunión de hoy también le hemos pedido una reunión a la ministra. Yo creo que la ministra tiene obligación de escucharnos, no de escuchar solo a los alcaldes de su partido. Escucharnos para decirles que no estamos de acuerdo y que no es necesario que se estrelle contra una pared, que se encuentre con un no muy mayoritario en el Congreso de los Diputados, para empezar a pensar en lo más importante, las necesidades que tienen nuestros vecinos, las necesidades que tienen los que viven en nuestras ciudades. Porque ese es el leitmotiv de todo esto, ¿no? Las necesidades de quien vive en Sevilla no son distintas de las que viven en Zaragoza, de las que viven en Bilbao o de los que viven en Valencia.
nuestros hosteleros, nuestros autónomos, nuestro pequeño comercio, los distintos sectores de la ciudad necesitan la ayuda de sus ayuntamientos y sin que el Ministerio de Hacienda nos transfiera los recursos que son de justicia y que son nuestros, va a ser muy difícil que eso lo hagamos. ¿Qué interpretación saca usted como alcalde de Zaragoza de por qué ha querido el PSOE poner en pie de guerra a muchísimos ayuntamientos, incluso de socios preferentes como Esquerra Republicana, ¿no? Yo creo que hay dos razones. La primera de ellas es la negligencia. Es evidente que en el Ministerio de Hacienda han querido solucionar un problema que tiene que ver con la contabilidad nacional, un problema que es a quién le computa el déficit. Esto yo creo que es evidente, nadie duda, ¿no? Pero Europa nos va a prestar dinero siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Por eso es evidente que no van a poder regalar el dinero a tutiplén, y aquí en el fondo lo que están haciendo es un fraude de ley. Están pidiéndoles a los ayuntamientos que tienen dinero que les den su dinero para luego volver a darles su dinero. Por lo tanto, confunden un problema de a quién computa el déficit, un problema de contabilidad nacional, con el verdadero problema, que es el de resolver las necesidades de los vecinos que viven en nuestras ciudades, ¿no? Esa es la razón fundamental. Yo creo que hay otra, ¿eh? Yo creo que la otra es que si al final tú decides que repartes 5.000 millones de euros entre algunos ayuntamientos y los únicos ayuntamientos que han firmado ese acuerdo son los ayuntamientos del Partido Socialista, pues ya me dirás a quién le van a ir esos 5.000 millones de euros. O sea, es decir, si a día de hoy los alcaldes con los que he estado esta mañana yo han dicho, oye, nosotros no estamos dispuestos a aportar nuestros ahorros porque no nos fiamos, pero alcaldes socialistas va a haber muchos que puedan aportar esos ahorros. Pues si solo son los alcaldes socialistas los que aportan esos ahorros, me da a mí la sensación de que existen serias posibilidades de que quieran repartir 5.000 millones solo entre los alcaldes socialistas. Al final, aquí, por resumirlo, es una expropiación de los ahorros públicos de muchos españoles, ¿no? Bueno, la expropiación es a cambio de un precio. Esto es robar directamente. Es decir, la expropiación tiene un justiprecio, pero yo creo que en este caso concreto están robándonos. En Zaragoza sentimos que nos están robando, porque van a repartir 5.000 millones de los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, de una parte, la que nos corresponda de los impuestos que pagan los zaragozanos, pero a nosotros nos dan cero. Es que a nosotros nos dan cero. Y esos 5.000 millones serán de los presupuestos generales del Estado. Y que yo sepa, los zaragozanos somos españoles, exactamente igual que cualquiera, ¿no? No es de recibo que a nosotros no nos vaya a venir ni un euro de esa cantidad, no lo vamos a permitir. Ahí cambiando no, de tema, estoy leyendo también a Antonio González Terol que anuncia que el Partido Popular va a presentar mociones en todos los ayuntamientos, ¿no? Contra Bueno, este la acuerdo. verdad es que la dirección nacional de mi partido, yo tengo que agradecerle en concreto a Antonio González Terol, pero también a Teo, al secretario general y por supuesto a mi presidente, el respaldo que está teniendo a los ayuntamientos del Partido Popular, en definitiva a los ayuntamientos de España, en esta cuestión, ¿no? Porque no solamente se ha redactado una moción, va a haber muchos ayuntamientos que presenten un pleno extraordinario. El Partido Popular fue el primero de los partidos en este país que dijo que este asunto lo llevaría al Tribunal Constitucional, que era injusto, que discriminaba a los españoles, que vulneraba la autonomía local. Los ayuntamientos somos mayores de edad para poder tomar nuestras propias decisiones y esa es la razón por la que la dirección nacional del partido, encabezada en este caso por Antonio González Terol, ha decidido que este tema lo llevaremos al Tribunal Constitucional si finalmente viera la luz. También creo que si no pasa el trámite del Congreso no será ni siquiera necesario, pero si lo es, evidentemente el Partido Popular cumplirá con su obligación y lucharemos porque a los españoles se nos trate igual independientemente del lugar en el que vivimos. Se ha reunido hoy también con el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. Los datos de las nuevas oleadas del coronavirus en Aragón son más que preocupantes. Es el peor foco de COVID de Europa. Suma otras 35 muertes, 33 nuevos brotes en una semana y algo muy preocupante. En solo una semana se han detectado 123 casos entre el personal sanitario de Aragón, como en lo peor de la pandemia. ¿Qué medidas de choque vais a tomar en Aragón y más concretamente en el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, hoy en esa reunión de lo que hablábamos era exactamente de eso, de la necesidad de tomar medidas. Poniéndolo en contexto, yo creo que hoy hemos tenido la oportunidad todos de leer una noticia que es fundamental. Esos 20 expertos mundiales en la revista The Lancet que dicen que es necesario hacer una auditoría, que es necesario que se reflexione
sin partidismos, pero que es evidente que España, que sale muy bien parado en todas las encuestas, en todas las estadísticas, en todas las clasificaciones de nuestro sistema sanitario, está teniendo una respuesta ante esta crisis del coronavirus que es dramática. Somos el país de España, es que somos el país del mundo que tiene más fallecidos por habitantes, quien más contagios sanitarios tiene, quien ahora se encuentra en la peor situación del rebrote. Es que en Italia empezaron mucho peor que nosotros, pero los contagios hoy son infinitamente menores de lo que son que aquí, ¿no? Y por lo tanto es evidente que se están haciendo las cosas mal. Es evidente que hay que hacer más cosas. Yo he tenido una reunión hoy con el presidente de Aragón, con la Consejería de Sanidad y con también la delegación del Gobierno. Les he expresado esta opinión y, entre otras cuestiones, hemos acordado que hay que hacer algo muy importante: multiplicar la atención que se presta a aquellas personas que han sido positivas y que tienen la obligación de cumplir las cuarentenas en su casa. A mí me han contado casos de gente a la que le dicen que es positiva y que, como es asintomática, tiene la obligación de estar días en casa y que posteriormente ha ido a urgencias de un hospital de Zaragoza porque en bicicleta se había caído y requería atención sanitaria. Esa persona es una irresponsable, esa persona es una insolidaria. Y no solamente requiere que le señalemos la insolidaridad, sino que además sobre ella carga el peso de la ley, carga las sanciones pecuniarias y la que tenga que ser. Por eso es tan importante que a partir de ahora en Zaragoza lo que se va a hacer es que la policía local y la policía nacional van a colaborar para comprobar que las personas que son positivas cumplen la obligación de la cuarentena en sus casas. Esto no se estaba haciendo, esto era una de las cosas que no se estaba haciendo como requería, y yo espero que a partir de la semana que viene la Consejería de Sanidad organice los equipos para que la colaboración de la Policía Nacional, por supuesto, el Ayuntamiento de Zaragoza, esa colaboración de la Policía local será en todo lo que nos requieran, porque es verdad que hay que parar el virus. Pero la pregunta que nos hacemos, los que no somos de Aragón, es ¿por qué en Aragón? ¿Por qué se está cebando el COVID-19 tanto en Aragón, tanto en Zaragoza, tanto en los hospitales aragoneses? Bueno, pues es evidente que han pasado varias cosas, ¿no? No hay una sola razón. Una razón muy importante ha sido la recogida de la fruta. Los temporeros que han recogido fruta en Aragón y en Lérida, cuando vuelven a sus domicilios, domicilios en los que en muchas ocasiones conviven con otras muchas personas, han contagiado, y eso ha hecho que la ola sea masiva en determinados barrios de la ciudad. Barrios más populares de la ciudad, como puede ser el barrio de Las Delicias, tiene tasas de contagio disparadas. Y es verdad que entre la gente joven, yo por eso creo que todas las medidas que se han tomado respecto del ocio nocturno son medidas que son necesarias, han extendido los contagios hasta límites insufribles, ¿no? Eso unido a que, bueno, pues no se han hecho PCRs a tiempo, unido a que se tardó en contratar rastreadores, unido a que, bueno, pues a las medidas que hoy estamos tomando y que quizá deberían haberse tomado antes, de comprobar que la gente que tiene que estar en su casa lo está, de que haya call centers que se preocupen de hacer estas comprobaciones. Yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Esos 20 expertos mundiales que hablan hoy en la revista The Lancet de que hay que auditar y que hay que hacer más cosas de las que están haciendo, es la realidad, porque los datos están ahí, ¿no? Es más, yo creo que el resto de España tiene que tomar buena muestra de lo que está pasando en Aragón, porque el virus es evidente que no distingue comunidades autónomas. Lo que está pasando aquí mañana puede ocurrir en otras comunidades autónomas, y yo quiero recomendarles que tienen que estar preparados, con todos los dispositivos en perfecto estado, y eso se requiere no solamente los PCRs, no solamente la atención sanitaria, los rastreadores, sino también incluso equipamientos donde poder pasar la cuarentena gente que de otra forma no lo va a hacer en sus casas, ¿no? El dispositivo es complicado, pero hay que reflexionar seriamente sobre esto. El cierre de discotecas ha provocado que proliferen botellones por toda España. Estamos viendo imágenes de botellones, incluso de muchos de menores de edad. Zaragoza no es una isla, pero sí que es cierto que usted ha sido pionero a la hora de impulsar una ordenanza para perseguir duramente el botellón. ¿Ha tenido efecto? O sea, es decir, los chavales jóvenes, cuando ven que las sanciones son duras, se retrotraen y no hacen botellón, se buscan otras alternativas.
Yo creo que sí. Los datos que nos da la policía local es que las sanciones que se han puesto por botellón han sido muchísimas más de las que se ponían en otros momentos, en épocas similares de años anteriores, fundamentalmente porque lo que hemos hecho ha sido que la policía local se concentre a la hora de seguir y de perseguir esos botellones, ¿no? Pero los datos que nos da la policía local es que aunque las sanciones hayan aumentado, porque ahora se persigue el botellón, yo creo que todo el mundo que tenga un mínimo de sentido común entiende eso, es verdad que los botellones en la ciudad han disminuido muchísimo de lo que podía ser, por ejemplo, el verano pasado. Es obvio, ¿no? Yo creo que es evidente que cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que una concentración masiva de gente joven bebiendo alcohol es insoportable, no es defendible desde ningún punto de vista. Y en Zaragoza yo creo que la gente joven se ha enterado de que la policía local va a estar muy atenta a si hay concentraciones de gente joven bebiendo alcohol en la calle para que tengan las sanciones correspondientes. Por darle una noticia del día, resulta que estos que venían a cambiar la política, que se metían mucho con el Partido Popular, resulta que el Tribunal de Cuentas está hallando irregularidades graves en las facturas de Podemos y su consultora chavista Neurona. Usted como alcalde de Zaragoza, que es ejemplo de lo buen alcalde que es, una reputación intachable, que está gobernando con otro partido como de Ciudadanos, un índice de aceptación popular cada vez más alto. ¿Cómo ve que esto de Podemos, que a usted además no paran de criticarle, y yo siempre digo, cuando alguien de Podemos le critica es porque está haciendo las cosas bien, cómo ves que ahora los que venían a regenerar la política resulta que cayeron los peores vicios de los grandes partidos, ¿no? Y que vosotros ya en el Partido Popular, Pablo Casado ya ha limpiado, ¿no? De raíz. Pero ese es otro dato más, ¿no? Ese es otro dato más de que era todo mentira, de que era una historia inventada y que lo que había detrás de Podemos era solo fachada. Ahora es la contabilidad, pero lo que hemos ido conociendo por el abogado de Podemos estos últimos días es extraordinariamente grave. A un abogado que está denunciando las malas prácticas que había en Podemos, le han acusado de abusar sexualmente, de acosar sexualmente a otros miembros de Podemos solamente para tapar las miserias, las vergüenzas que cometían dentro del partido político. A mí me extraña poco, porque Echenique, antes de que estuviera en política nacional, estuvo aquí en política de la comunidad autónoma y ya tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la desvergüenza de ir dando lecciones de ética y no trabajar y no pagar la seguridad social de la persona que le ayudaba en las labores más domésticas al propio Echenique, ¿no? Bueno, quien en su propia casa es capaz de no pagar la seguridad social a una persona que es la que te ayuda en todas las labores que el señor Echenique necesita, pues ¿de qué nos vamos a extrañar ahora? ¿De qué nos vamos a extrañar? ¿Qué lección de ética van a querer dar sobre esta cuestión? Lo vemos en lo del abogado de Podemos, lo vemos en el caso Dinia, lo vemos en el chalet de Galapagar, lo vemos en la seguridad social de Echenique. Es evidente, a Podemos ya no le queda ni una sola lección de ética que dar a nadie que esté en política. ¿Y cómo ve usted la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en toda esta crisis del coronavirus? Fernando Simón, Salvador Illa, usted como alcalde de una gran localidad, una gran ciudad, una gran capital como es Zaragoza, que es increíble, además tenemos muchos seguidores de estado de alarma en Zaragoza. ¿Se han sentido un poco desamparados los alcaldes? Porque es una queja que nos trasladaba el alcalde de Madrid, Martínez de Almeida, la propia presidenta de la Comunidad Madrileña, Díaz Ayuso, y otros alcaldes importantes. Desamparados y en muchas ocasiones impotencia, ¿no? En muchas ocasiones impotencia, porque cuando empezó la crisis sanitaria, yo lo he contado en más de una ocasión, yo recuerdo preocuparme de encargar un informe de lo que estaban haciendo otros ayuntamientos en Italia, para ver cuáles eran las medidas. Italia iba por delante nuestro y encargar un informe de lo que salía todos los días publicados en los medios de comunicación italianos, cuáles eran las medidas más efectivas, las medidas más inteligentes que tomaban los ayuntamientos en Italia para poder hacerlo en el ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Cuando comparas lo que se ha hecho por otros gobiernos en Europa y comparas lo que se está haciendo por parte del gobierno de España, las conclusiones son evidentes. Pero es que los datos que se ponen encima de la mesa también son evidentes. La negligencia
con la que se ha gestionado la mayor crisis sanitaria que se recuerda en este país es para que el gobierno entero cogiera los bártulos y se fuera a su casa. No hay parangón en que tanta negligencia junta se haya podido gestionar, se haya podido concentrar en el momento en el que necesitábamos a otro gobierno, ¿no? Es evidente que no hay por dónde cogerlo en el desglose desde lo que ha sido la utilización de las instituciones del Estado, la Guardia Civil, lo que ha pasado con los medios de comunicación, con los datos manipulados que se nos ha ido dando. Es para escribir un libro lo que ha ocurrido con el gobierno de Pedro Sánchez en el momento en el que se necesitaba a un gobierno sensato, a un gobierno que de verdad tuviera diligencia a la hora de tomar decisiones. Nos ha tocado lo que pensábamos que era imposible, un gobierno todavía peor que el de Zapatero, el de Pedro Sánchez. ¿Y usted cree que este gobierno va a resistir al embate del coronavirus, de la crisis económica, que va a ser muy dura a partir de septiembre-octubre? Ya los datos del hundimiento del PIB ya lo hablan, ¿no? Lo que viene encima. Pues la crisis va a ser durísima. Yo estoy convencido de que los datos del PIB de los que hablabas ahora, Javier, son inexorables, ¿no? Y por lo tanto creo que el desgaste de este gobierno también lo va a ser. Los datos del paro que vamos conociendo, pero los datos del paro que se van a conocer conforme se vaya, siga destruyéndose Producto Interior Bruto, siga destruyéndose riqueza, por lo tanto, van a hacer que a la crisis social, a la crisis territorial, a la crisis sanitaria, volvamos a entrar en una profunda crisis económica y, por lo tanto, le auguro un futuro negro a este gobierno. Yo creo que el declive de este gobierno es imparable. Es verdad que intentará agarrarse a sus socios podemitas e independentistas, pero creo que tarde o temprano, espero que más bien sea pronto que tarde, el final del gobierno de Pedro Sánchez está llegando. Y por sacarle un asunto de la actualidad del Partido Popular, de su partido, esta semana ha contado que Diario que Teodoro García Egea, secretario general del PP, pedía la cabeza como portavoz, ¿no?, de Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Usted qué opinión tiene de Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Le parecería bien, ¿no?, que renunciase a esa portavocía o que la sustituyese Pablo Casado por otra persona, otro perfil más moderado? Hablaban de Ana Pastor, no sé. Bueno, yo tengo una magnífica relación con Teo. Tengo una magnífica relación con mi secretario general. Ayer por la noche estuve hablando antes de la reunión de alcaldes de la que estábamos hablando con él y yo cualquier cuestión que el secretario general del partido trabaje va a contar con el respaldo del alcalde de Zaragoza porque creo sinceramente que Teo está haciendo un magnífico trabajo. He de decir que también tengo muy buena relación con Cayetana Álvarez de Toledo. He de decir que a mí Cayetana Álvarez de Toledo me parece, y lo digo en el mejor sentido, un tanque intelectual. Yo creo que la potencia intelectual, la potencia del discurso de Cayetana Álvarez de Toledo aporta al Partido Popular a día de hoy y creo que hay cuestiones en las que seguro que tendremos que mejorar porque somos humanos, pero estoy convencido de que el Partido Popular ha sido siempre ese gran partido en el que cabemos todos. Pues muchísimas gracias, don alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, una persona que sin duda está siendo un ejemplo de cómo gestionar bien una ciudad maravillosa como es Zaragoza, un recuerdo a todos los maños y mucho ánimo a la hora de liderar esa rebelión contra el PSOE a nivel de alcaldía y poner de acuerdo a gente tan dispare como el Kichi, a gente de Esquerra Republicana y a gente del Partido Popular u otras formaciones políticas. No es fácil. Javier, no tengas duda de que vamos a dar la batalla, de que unirnos a tantos alcaldes de tantos colores es complicado, pero hay una razón fundamental. Yo voy a defender a mi ciudad y no voy a permitir que si se reparten 5.000 millones de euros entre los ayuntamientos, a los zaragozanos se nos deje fuera de ese reparto. Nosotros no somos una ciudad de segunda y vamos a dar la batalla. Ten la certeza de que vamos a dar la batalla donde haga falta. Por supuesto, estás invitado a Zaragoza cuando quieras. Estaremos encantados de recibirte, de poder hacer el programa y de enseñarte nuestra ciudad. Por cierto, no sé si ha llegado a ser consciente que de lo mismo esto es el germen de una rebelión de ayuntamientos que podría llegar al Congreso de los Diputados, lo hemos hablado ya, pero que lo mismo usted es la persona que pone de acuerdo a Esquerra Republicana, a otros partidos como Podemos, no como Podemos, gente dispar como Kichi, que no es que tenga muy buenas relaciones ahora con Podemos, con la cúpula nacional, para echar a Sánchez. ¿No lo ha llegado a pensar?
No. Yo creo que los pies en la tierra, esto es una cuestión muy concreta, muy puntual, y es evidente que al Partido Popular nos hemos puesto de acuerdo con formaciones como el Bloque Nacionalista Gallego, como Esquerra Republicana, como el PDeCAT, porque entendemos que es una cuestión de sentido común. Pero yo soy consciente de que las discrepancias políticas que el Partido Popular tiene con Esquerra Republicana de Cataluña son irreconciliables. Y hoy es evidente que los alcaldes tenemos que defender a nuestras ciudades y que vamos a coincidir en defender a nuestras ciudades, pero con Esquerra Republicana de Cataluña no coincidimos en lo más básico, en defender a nuestras instituciones, en defender la monarquía, en defender la Constitución, en defender el sistema de libertades que tenemos en este país. Y por lo tanto no voy a hacer el juicio. No, esto es lo que es. No es el inicio de ninguna otra cosa. El Partido Popular va a seguir defendiendo lo que defiende y está muy lejos de todos los que quieren destruir este país. Por cierto, antes de despedirle, ya que ha sacado el tema de la monarquía, hay un alcalde de Boadilla del Monte, municipio de Madrid, Javier Úbeda, que ha dicho que él no va a retirar ninguna calle de Avenida Juan Carlos I de su municipio. Usted supongo que tampoco, ¿no? Y que Juan Carlos I sigue siendo bienvenido en Zaragoza, ¿no? Juan Carlos I es parte de la historia de este país, es una parte importantísima de la historia de este país. A Juan Carlos a Juan Carlos I, rey de España, le debemos la transición que es ejemplo en otros muchísimos países del mundo, y es evidente que la avenida Juan Carlos I que hay en nuestra ciudad seguirá llamándose avenida Juan Carlos I, por lo menos mientras yo sea alcalde. Fenomenal, pues un abrazo fuerte, ya sí que le despido, y un abrazo a todos los seguidores de Estado de Alarma, que son de Zaragoza, y le cojo el guante e iremos a hacer el programa algún día por allí. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias y buen verano a todo el que lo disfrute. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Jorge.